Seguimos viendo este problema en el cual tenemos que calcular el orden de reacción y además debemos de calcular la constante de reacción. Resolvimos este problema utilizando el método de diferencias finitas, en el cual pues sabemos que hay una fórmula para calcular la derivada del primer dato. Hay otra fórmula para calcular la derivada de los puntos intermedios. Y vamos a tener una fórmula, esa es para puntos intermedios, y hay otra fórmula para calcular la derivada del punto final. Obtuvimos las derivadas, esas derivadas las ajustamos a una función lineal y obtuvimos la pendiente, que era el orden de reacción, y también obtuvimos la intersección con el eje Y, que era el logaritmo de K, y calculamos K. Entonces, ya habíamos calculado eso, ¿sí? Por método de diferencias finitas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro método para calcular las diferenciales. El método que vamos a utilizar para calcular las diferenciales va a ser la diferenciación por áreas iguales, que es un método gráfico. Este método gráfico nos permite calcular la diferencial de cada uno de los puntos. Y para eso primero debemos de calcular delta X y delta de concentración. Entonces, para delta X, pues en este caso va a ser la diferencia entre dt. En este caso, para el punto 0, pues no vamos a tener ninguna diferencia, pero para el punto actual con el anterior hubo una diferencia de 50. Aquí también tenemos el punto de 100 con el anterior, con 50, vamos a tener una diferencia de 50, y sabemos que delta t, pues de hecho valdría 50, sería un valor constante. Los datos se obtuvieron de concentración, se obtuvieron cada 50 minutos. Entonces, para calcular la diferencia de concentración, de igual manera, como se calculó delta t, se calcula delta de concentración. En este caso el primer valor sería de 0. El segundo valor sería el valor actual menos el valor anterior. En este caso serían 50 menos 38. No, sería al revés, ¿no? 38 menos 50. Sería negativo. Entonces de 12, pero eso sabemos que es por 10 a la menos 3, por esto. 12 por 10 a la menos 3, y tendríamos un valor de 0.012, o simplemente 12 por 10 a la menos 3. Entonces serían 12 por 10 a la menos 3. 12 por 10 a la menos 3. Y de igual manera tendría yo todos estos valores. El valor para calcular el valor del siguiente tendría que ser 30.6 menos 38, y esto va a ser igual a 7.4, y ya sabemos que es por 10 a la menos 3. Esos son negativos, entonces también 12 es negativo, y este sería 7.4 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Entonces así iría calculando uno por uno. Esto sería 25 menos 30 negativo por 10 a la menos 3. Luego sería 22 menos 25 negativo por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente hasta tener todos los... Bueno, entonces ya tenemos todos los valores. Como decíamos, el primero es 0 y todos los demás son negativos por 10 a la menos 3, porque esto es concentración por 10 a la menos 3. Entonces lo que vamos a calcular en la siguiente columna va a ser la diferencial negativa de delta de concentración sobre de delta de tiempo.
diferencial de concentración sobre diferencial de tiempo negativa. Entonces, esto es negativo, por lo tanto, si esto es negativo y le añadimos otro signo, el resultado de aquí va a ser positivo. Entonces ya tenemos aquí los datos. ¿Cómo los sacamos? Pues podemos ver cómo los sacamos. En este caso sería dividir delta, pues para el primero va a ser 0, ¿no? Porque de hecho pues tendríamos 0 sobre de 0 sería indefinido, entonces sabemos que por definición sería 0. Pero tenemos el primer valor sería delta de concentración, sería menos 12, menos 12 por 10 a la menos 3 entre de 50. Y sería un valor de 2 por menos 2 por 10 a la 4, pero como esto tiene un signo negativo sería positivo. 2.4 por 10 a la 4. ¿Sí? El siguiente sería de menos 7.4 por 10 a la menos 3 entre de 50. Entonces, pues, todo eso es entre de 50. Serían 148 por 10 a la menos 4. Y quizá 148 por 10 a la menos 4. Entonces, ese sería el otro paso para este método de diferenciación por áreas iguales. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar cada uno de estos puntos. ¿Sí? Vamos a graficar cada uno de estos puntos de delta t contra tiempo. Delta t contra tiempo. Y vamos a obtener las derivadas. Entonces, para el primer punto, pues sería 0 y 0. Ese no lo vamos a tomar en cuenta. Con eso no vamos a trabajar. Con este no. Empezaríamos a partir de aquí. Y decía 50 y 00024. Entonces, para 50, aquí estaría 50 y serían 0024. Tendríamos este punto. Tenemos que hacer nuestra gráfica, pues sería de 0 hasta 300 y de 0 hasta el valor más alto, que sería de 0.00024. Incluso yo le hice un poco más. El siguiente punto sería de 100 y sería 148. Si se dan cuenta, van comenzando a disminuir. Entonces, pues tendríamos que utilizar este valor de 148. Entonces, 148 estaría como por acá. Sería 100, 148. Y ¿qué otra cosa? 1, 150, 150, bueno, eso estaría aquí. Y el otro sería de casi 7, 200, casi 7. Luego tendríamos 250, 5.4 o 5.5, 250, 5.4, 5.5, y el último valor que sería de 300 y sería de 4.2. Estaría por acá. Y después lo que debemos de hacer es una gráfica o un histograma. Entonces sería el histograma. Ahorita se arregla este histograma. Entonces ya tenemos nuestro histograma. Lo que tenemos que hacer, bueno, no está muy bien. Lo que tenemos que hacer es trazar una línea en ese histograma de tal manera que pase por todos los puntos intermedios.
Entonces, de hecho, empezaría de este punto y tendría que pasar por el medio de este, por el medio de este, por el medio de este. No. Voy a hacer más pequeño para ver si puedo pasar por todo de una vez. Por el medio de este, en medio de este, en medio de este, en medio de este. No. Bueno, dado que ustedes tienen mucho más forma de hacerlo a mano, es más fácil hacerlo a mano. Trazan una línea que pase exactamente por todos los puntos del histograma. Entonces, de hecho, pues esto es más fácil de hacerlo a mano. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra línea, comenzamos a trazar o comenzamos a calcular cada una de las derivadas. En el caso de para 0, para que la línea pase en medio de este punto, tendría que estar aproximadamente en 3. Entonces, esto sería la derivada. De hecho, esto sería la derivada de la concentración con respecto al tiempo, negativa. Entonces ese sería este punto, 003. Entonces la derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a 0.003 para 0. Luego para 50, que sería este punto, tendríamos esta, sería aproximadamente de vamos a ver qué valor sería de 1.86. de hecho debería ser acá 17 le voy a poner 0.0017. Para este caso es de 0012. Son 3 ceros, ¿verdad? Me falta un 0. 0.00012 para eso sería para 100. Para 150 serían de 0.8, 0.00008. Y luego para este punto, para 200 sería de 0.6, 0.00006. Y para 250, le pongo por acá, sería de 0.54, 0.000054. Y para el último punto sería de 300.42, 0.000042. Les voy a pasar estos datos acá. 0.0003, 0.00017, 0.00012, 0.0008, 0.0006
y 0.00054 y 0.00042. Y mejor voy a borrar estos que no se ven muy bien. Estos ya serían los valores de la derivada negativos de la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Esos serían los datos de derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, este método, si se dan cuenta, tiene que ser muy exacto cuando ustedes estén trazando esta línea. Y pues en este caso tenemos puntos que bien tomados porque van descendiendo con respecto a la concentración, pero hay veces que no tenemos puntos tan derechos, sino que podríamos tener una gráfica en la cual un punto descendiera y otro punto estuviera un poquito más arriba y ya después descendiera y ya después todos los demás comenzarían a descender. Entonces aquí tendríamos que trazar, no habría de otras, tendríamos que no tomar en cuenta algunos puntos. Tendríamos que no tomar en cuenta a este valor para poder así trazar cada una de las derivadas. Sería esta, tendríamos este valor, ¿sí? Y tendríamos que ir calculando cada una de las derivadas, pero sin tomar en cuenta algunos puntos que se salgan de la línea. Sin embargo, este no es el caso, ¿sí? Todos los puntos salieron, quedaron bien, quedaron dentro de la línea, o la mitad de la barra quedó exactamente en medio de la línea, de todos los puntos que tenemos. Entonces ahí no hay mucho problema. Entonces ahí nada más tendríamos que hacer, tendríamos que calcular logaritmo de concentración. Y lo vamos a hacer en Excel. Aquí calcularíamos el logaritmo del... ¿Qué tenemos que calcular? Deberíamos de tener el logaritmo de la concentración, y logaritmo de la derivada. Entonces aquí ya calculamos logaritmo de la concentración, logaritmo de la concentración de CA, y entonces pues logaritmo de la concentración. De hecho esta es la concentración. Esto sería la concentración. Tenemos que calcular el logaritmo de cada uno de estos valores de esta fila. Esto sería concentración y este sería tiempo. Entonces tendremos logaritmo de concentración y deberíamos de tener aquí ya, bueno, este es delta y sobre delta x. Aquí necesitamos la derivada, de hecho serían menos de CA con respecto a dt. Y son los valores que habíamos calculado aquí, de CA dt negativo, lo voy a poner. Entonces aquí tenemos que copiar los valores que habíamos calculado acá. ¿Dónde están? Aquí están los valores. Entonces para este era 0.0003, 0.00017, 0.00012, 0. Aquí le falta un 0. 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 54 y 1, 2, 3, 4, 42. Y pues aquí ya tendríamos que calcular la regresión.
Entonces graficamos estos datos. Y aquí ya tendríamos los datos graficados. Entonces tendríamos que agregar una regresión lineal. Y bueno, aquí le diría que presentar los datos geométricos y el valor de R. Perdón, aquí me faltó sacar el logaritmo de esta. Entonces tenemos que sacar, antes de hacer la gráfica, tenemos que sacar logaritmo de negativo de dCA sobre dt negativo. Eso es lo que nos faltó, ¿sí? Entonces tendríamos que sacar a esto, le tendríamos que sacar logaritmo. Sí, queda negativo. ¿Sí? Y ahora sí, a estos dos son los que vamos a graficar. Entonces, como en el anterior graficamos logaritmo de CA contra logaritmo de la diferencial con respecto al tiempo negativo. Entonces ahí sacamos e insertamos una gráfica. Y a estos datos le tenemos que agregar una línea de tendencia. Pues si quieren nada más lo dejamos como datos. Como puros puntos, esos serían los puntos. Entonces tenemos que agregar una línea de tendencia y esta línea de tendencia sería lineal. Presentamos el valor en el gráfico y el valor de R. Entonces el valor de la pendiente va a ser 1.85. Entonces sería, aquí tendríamos que tenemos que calcular el logaritmo de CA. Bueno, serían estos valores que tenemos acá. Logaritmo de CA, y con esto presentamos el respectivo gráfico. Entonces aquí pondríamos el otro gráfico. Bueno, ya le dejamos esto. Entonces si nos vemos en este caso, la pendiente M va a ser directamente proporcional a alfa y este sería de 0.85. Entonces el orden de reacción sería 1.85. Y en este caso el logaritmo de K sería igual a menos 2.59. Por lo tanto, K sería igual a E a la menos 2.59 y esto sería igual a E a la menos 2.59. Entonces sería igual a 0.000 0.07 ¿qué? 0.75. Como es de segundo orden, serían decímetros cúbicos mol por minuto. Y ese sería el valor de la constante y el orden de reacción sería 1.85, a comparación de lo que nos había salido por diferencias finitas, que en el caso de diferencias finitas nos salió que el orden de reacción era 1.995, aproximadamente 2, y la constante de 12, y aquí nos salió un poquito menos, de 0.075, mucho menos. Bueno, si se dan cuenta, este no es un método tan preciso,
pero nos puede dar una idea del orden de reacción y del valor de la constante, ¿sí? Vamos a utilizar otro método, que sería el método utilizando una regresión polinomial.